El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Y leamos en el versículo 18 y 19, dice: Jesús comenzó a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él tomó del libro de Isaías: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lea conmigo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y lea: a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En esta mañana, cuando miro en ese pasaje, y quiero que también cada uno de ustedes lo vea, vemos algunos de los ministerios de Jesús. Lo primero, Él dice: me ha ungido para dar buenas nuevas. Diga conmigo: salvación. Diga conmigo: Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Dice: Dios me ha ungido, y si Él me ha ungido y el Espíritu está en mí, yo puedo impartir el Espíritu. Y luego dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Diga conmigo: sanidad interior. Ese es un ministerio de Jesús. Yo ya le di una buena noticia, que si necesitas sanidad interior, Jesús te va a sanar. Y dice: a pregonar libertad a los cautivos. Entonces diga conmigo: liberación. Ese es un ministerio de Jesús. Y vista a los ciegos. Diga conmigo: sanidad física. A predicar el año agradable del Señor también es salvación. Ahí están los ministerios de Jesús. Pero vamos a enfatizar hoy esos dos que están resaltados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a poner en libertad a los oprimidos. El tema de hoy es de sanidad interior. Así de que mi tema en el día de hoy es sanando los heridos y libertando los oprimidos. Sanando los heridos y libertando los oprimidos. Abra su corazón, porque Dios lo va a bendecir grandemente. Y créame que en este momento hay lucha espiritual, porque el enemigo no quiere que tú recibas lo que Dios tiene para ti en la palabra y en el toque del Espíritu Santo. Pero el enemigo es mentiroso y Dios está peleando por ti, y tú vas a recibir todo lo que Dios quiere que tú recibas en esta mañana. Todo lo que necesites tú lo vas a recibir. Siéntese en la presencia del Señor. El tema de hoy: sanidad interior. Instrucciones antes de comenzar. Primero que todo, debes saber que primero Dios quiere sanar a los de casa. Entonces en Mateo capítulo 10 dice que Jesús dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Las cosas emocionales son dolencias. Hello. Entonces dice que les dio autoridad a esos discípulos. Pero mire lo que dice. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas, lea en voz alta, de la casa de Israel. Entonces, ese es el punto de la instrucción. Primero son los de casa. Primero hay que sanar a los de casa. Y luego sigue diciendo: y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, de gracia den. ¿Por qué esta instrucción es importante? Porque quizás nosotros, ¿cuántos conocen gente que necesita sanidad interior y liberación? Que no son creyentes. Pero el Señor dice: primero los de casa. Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces parecería que la instrucción de Jesús fuera egoísta. Ay, solamente a los de la casa de Israel. Esa fue la primera comisión. Porque en Mateo 28, que es el mismo libro, luego les da la segunda comisión, y es: vayan a todas las naciones. Pero antes de ir a todas las gentes, primero hay que sanar los de casa. Y usted está hoy aquí porque usted es parte de la casa para ser sano y para ser libre. Primera instrucción. Diga conmigo: primero los de casa.
La segunda instrucción es: debes tener la actitud correcta. ¿Quieres entrar en el camino de sanidad y liberación? Diga conmigo: debo tener la actitud correcta. Y hay un versículo maravilloso que hasta lo cantamos. Dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿Quién lo dijo? Diga conmigo: el mero mero. Dios, el Dios altísimo, porque Él es el que es alto, sublime, habita en la eternidad y su nombre es el santo. Entienda que las palabras no están por estar. Cuando dice que no, hubiera podido decir Jehová dijo, el Señor dijo, pero esto es como una afirmación. ¿Quién lo dijo? El alto, el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. ¿Y qué dijo? Dijo: yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita Él? En la altura y la santidad. Porque cuando no estamos sanos, no tenemos altura espiritual ni santidad para estar en comunión con Dios. Dijo: yo habito ¿dónde? En la altura y la santidad. ¿Y con quién habita Él? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Paremos ahí, despacio. ¿Con quién habita Él? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Él no habita con el orgulloso, con el arrogante, con el que dice: yo no necesito nada, yo llevo 20 años en el evangelio, yo llevo 30 y necesito mucho todavía. Dios no quiere nada con el arrogante, Él los mira de lejos. Pero uno tiene que llegar a un momento de quebranto, de quebrantarse y de ser humilde delante de Dios. Esa es la instrucción, tu actitud. Dice: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificarlos, to make them alive. Aleluya. Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios. Eso me habla de vida, gloria a Dios, me habla de plenitud. Entonces lo primero es, los de la casa, la primera instrucción. Lo segundo, dile a tu vecino: debes tener la actitud correcta. Amén. Esta serie marca el camino a la libertad. El mensaje de hoy es importante porque en ese camino a la libertad viene la tercera instrucción. Debemos reconocer, diga conmigo: debo reconocer y arrepentirme. Y eso significa que debo creer. Diga conmigo: debo creer. Debo creer. ¿Qué es lo que debes creer? Ve conmigo al libro de Juan capítulo 8, porque es la tercera instrucción. Juan capítulo 8. Y comenzamos a leer desde el versículo 31. Sígame en la lectura poniendo cuidado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Él le dijo a gente que había creído en Él. ¿Cuántos han creído? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Cuando el que cree permanece, será discípulo de Jesús cuando permanece ¿en qué? En la palabra del Señor. Cuando usted viene y oye la palabra el domingo y eso es todo lo de palabra que tuvo en la semana, o quizás el miércoles un poquito y el viernes otro poquito, pero usted no tiene comunión diaria con la palabra, usted no está permaneciendo en la palabra y usted no está siguiendo a Jesús. Permanecer es como una rama que está en el árbol. A no ser que la corten, va a permanecer. La palabra es más importante. Le dije que día a los de inglés que hay una aplicación en este cacharro que el día domingo te dice cuántas horas de pantalla tuviste durante la semana. Y cuando tú miras que tuviste 200 horas de pantalla y media hora de oración o en la palabra, pues no creo que estés tan bien. A no ser que en la pantalla haya estado la Biblia. I'm doing good. Sigamos leyendo. Le dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. A no ser que permanezcamos en la palabra, no seremos discípulos de Jesús. Si permanecemos en la palabra, seguimos a Jesús, hay comunión con Él y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Usted sabe cuántos cristianos
andan diciendo yo soy libre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Repetir eso no te da libertad. Lo que te da libertad es que permanezcas en la palabra, seas un discípulo de Jesús. Entonces la verdad te hará libre. Le respondieron esos creyentes a quienes Jesús les dijo eso, le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Diga conmigo, ellos no reconocían. Y ellos lo tomaron en otro sentido. ¿Cómo así? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Bueno, si ustedes son linaje de Abraham, ustedes fueron esclavos de los egipcios y de los babilonios y de los sirios. Es más, en este momento son esclavos de los romanos. Pero el que quiere ser ciego es ciego. Yo no necesito esa palabra. Yo ya fui libre, el día que me bauticé fui libre, el día que recibí a Cristo fui libre. Pero Él les dijo, hey, si ustedes de verdad quieren ser libres, tienen que reconocerlo. Ellos dijeron, ¿cómo dices? Seréis libres. Ya conmigo, debo reconocer. Y para eso debes creer. Y luego dijo, Jesús le respondió diciendo, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. El que queda en casa irá a la eternidad con el Señor y el que no se perderá. Esto es cuestión de vida o muerte. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. No rechaces la palabra de Dios porque entonces tú estás en contra de Jesús. Y dijo, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Hablando del Padre Celestial. Y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Y más adelante Él les dice a ustedes, les dice a ellos, les dice, porque Él les dijo, yo estoy diciendo lo que he visto de mi Padre. Y ustedes me están hablando lo que han visto de su Padre. Y ellos decían que su Padre era Abraham. Él dijo, mi Padre es Dios. Pero más adelante Él les dice, y ustedes son hijos del diablo. Porque el diablo es el que quiere matarme. Porque el diablo no quiere mi palabra. Y el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Y a él es al que ustedes escuchan, no al Padre Celestial. Él fue duro con ellos. Pero ¿sabe por qué Jesús fue duro con ellos? Because he's the best life coach. Dile a tu vecino, Jesús es el mejor coach de vida. Yo no sé si usted conoce deportes, pero un coach no le habla a los del equipo, ay muchachos, el primer tiempo jugaron flojos, ¿cómo? Jueguen bien. No, él viene y les dice, hey, de atrás para adelante, como dicen allá en Puerto Rico. ¿Qué les pasa? Ustedes se entrenaron bien, les di la estrategia, si no quieren jugar yo traigo otro jugador. Entonces nosotros nos imaginamos solamente un Jesús que nos pasa la mano. No, Jesús por salvar tu alma te hablará como un verdadero coach de vida. Gloria a Dios. Entonces esas son las 3 advertencias. Primero, la casa, dele gloria a Dios que está en la casa. Número 2, ¿cuál es el número 2? La actitud correcta, humildad, quebrantamiento. ¿Y cuál es el número 3? Debes creer. Reconoce y arrepiéntete. Y arrepentirse es un cambio de mente. Mira las cosas como Dios te dice que son, no como tú crees que son. Amén. Entonces, si quieres ser sano y libre, debes arrepentirte. Hoy tengo 3 puntos sobre el tema. El primero es, y son buenas noticias, Jesús sana corazones heridos. Jesús sana corazones heridos. Entonces hay una pregunta que he hecho cuando he dado esta serie. ¿Alguna vez te han maltratado? ¿Alguna vez fuiste abusado? ¿Alguna vez fuiste rechazado? ¿Alguna vez pasaste por algo que rompió tu corazón? Todos hemos pasado por cosas que nos han hecho daño y que todavía están ahí inconscientemente y que se manifiestan en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Si nos vamos a reinventar este año, más vale que abramos el corazón a lo que Dios quiere sanar
en esta estación de tu vida. Más vale que abras tu corazón con sinceridad a las cosas que Dios quiere sanar y liberar en esta temporada de tu vida. Hay algo bueno que Dios quiere hacer en esta temporada de tu vida. Y la buena noticia es sí, todavía hay cosas que están allí, pero Dios sana al corazón quebrantado. Y esa palabra, el corazón quebrantado, la palabra quebrantado en el idioma original de la Biblia habla como cuando usted coge un vaso de cristal o una vasija de barro y la tira al piso y se rompe en 10,000 pedazos pequeños y grandes, y ponerla junta es imposible. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y por eso tú estás hoy recibiendo una palabra de fe y esperanza, porque Dios es el único que te puede sanar. Él te quiere sanar y Él te va a sanar. Entonces Jesús dijo: Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa palabra quebrantado entonces nos da esa imagen de algo que fue roto en muchos pedazos. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón? Porque un corazón quebrantado da pie a una fortaleza emocional de rechazo. Diga conmigo, fortaleza. Y hoy yo no sabía que ellos iban a cantar. Hoy estábamos cantando de derribar fortalezas. ¿Qué es fortaleza? Es algo que se levanta adentro y que impide que tú conozcas a Dios. No te deja, es como un muro invisible que está en tus emociones y que te mantiene allí cautivo en las heridas, en los golpes, en los maltratos, en el rencor, y produce otras cosas, y no te deja conocer al Dios sanador, al Dios que sana, al Dios que liberta. Entonces, cuando hemos recibido ese tipo de situaciones en la vida, se levanta una fortaleza o da pie a una fortaleza, diga conmigo, de rechazo, de rechazo. Las fortalezas y ataduras de rechazo son tremendas. Y entonces aquí hay algo que usted tiene que reconocer. Todos somos susceptibles o vulnerables al rechazo, a tener rechazo. ¿No le pasó de pronto a alguno de ustedes que fue al supermercado y la cajera lo trató mal y usted se sintió rechazado? Si no fuera susceptible al rechazo, te hubiera importado 3 pepinos y dice: ni la conozco, está mal criada, ojalá la boten del trabajo. Aunque no le deberías desear eso porque eres cristiano. No le deberías desear, porque algunos coge ahorita el clip y dice: mire lo que ese pastor está enseñando, que debe. Ya usted sabe cómo es la gente malintencionada. ¿Por qué? No debería importarte. No la conozco, ojalá que Dios la ayude, ojalá no la voten, porque si otro se queja con el manager la van a votar. ¿Pero por qué? Porque eres susceptible al rechazo. Todos somos susceptibles al rechazo, y mucho de lo que nos sucedió en el pasado desde la niñez ha alimentado el rechazo. Con mi esposa vimos en el canal cristiano que se llama Pureflex una película que es una historia verdadera de un niño que se quedó sordo desde bebé. Él no oía, pero él aprendió a hablar porque los padres le compraron aparatos y le enseñaron a leer labios, y él sí podía hablar. Por lo general el sordo no puede hablar, pero él sí sabía hablar. Cuando la mamá lo llevó a la escuela, la mamá lo cuidaba mucho, lo llevó y le dijo a la maestra: me lo tienes que poner en el primer puesto, porque él sabe leer labios. Él no sabe sign language, él no sabe, pero él tiene que estar en la primera fila porque él te va a leer los labios. Y la maestra lo recibió de mala manera, como: ¿por qué yo tengo que darle a él, tratarlo diferente a los demás? Y los demás niños comenzaron a burlarse, a decirle: tú eres el mama's boy, tu mamita te trajo y tu mamita habló con la maestra. Y siempre le tiraban cosas. Porque en este mundo, créame, que hay gente que actúa de esa manera, que no son compasivos, que no son buenos con los demás. Y allí a este niño le infringieron mucho rechazo. Pero ¿sabe qué es lo admirable? Esta era una familia cristiana y vivían por principios y valores cristianos. Este chico vino a ser el campeón de tenis de gente sordomuda.
ganó en la escuela. El capitán del equipo en la high school también lo menospreció, pero cuando él comenzó a jugar, les daba paliza. Y luego le dieron beca a la universidad. Y luego fue al tour internacional para convertirse en un gran campeón. ¿Por qué? Porque desde niños siempre hemos recibido rechazo. Y él, aunque lo recibió, él salió adelante. Pero la mayoría de nosotros quizás todavía cargamos cosas que nos afectan. ¿Cierto? Satanás usa ese sentido de rechazo para poner ataduras, para levantar fortalezas en el corazón. Esto puede hacernos rechazar inclusive a Dios, porque el rechazo que recibimos comenzamos a darlo. Entonces cuando nos sucede algo malo dice, ¿y por qué si Dios es bueno tal cosa? ¿Y por qué si yo sirvo a Dios tal cosa? Hermano, créame que cuando alguien te hace daño no es culpa de Dios. Pero no solamente comenzamos a rechazar a Dios, nosotros también comenzamos a rechazar a otros como un mecanismo falso de protección. Entonces, cuando me encuentro con alguien que de pronto inconscientemente me recuerda a alguien que me hizo daño, de una vez yo me cierro y lo rechazo. Un mecanismo falso de protección. Entonces eso lleva a que no tengamos buenas relaciones con los demás. Eso hace que no tengamos relaciones saludables con los demás. Eso hace que prejuzguemos. Porque el rechazo nos hace ser así. También ese sentido de rechazo nos hace que nos sintamos rechazados en momentos en que no estamos siendo rechazados. El pastor pasó por mi lado y ni me miró. Y si ni me miró, mucho menos me saludó. ¿Sabe lo que está diciendo en otro idioma? El pastor me rechaza. Y resulta que el pastor tiene 10,000 cosas en la cabeza y pasó englobado, pasó cansado, pasó cargado por haber ministrado. Pero aunque no hubo rechazo, tú lo tomas como un rechazo. Y el enemigo te dice, sí, ¿para qué vuelves a la iglesia si el mismo pastor te rechaza? Esas son algunas de las ataduras que produce ponga atención porque esa fortaleza da pie a otras. El rechazo da pie a la ira. Personas con explosiones de ira, furia o cólera, for English, rage. Y muchas veces no pueden controlar esa ira porque es un espíritu de rechazo que ha causado que ellos sean explosivos y que crean que para poner un punto tienen que explotar. Dile a tu vecino, no tienes que explotar para arreglar asuntos o para confrontar. Dile, lo puedes hacer de una manera correcta y ganar. También, además de la ira, mire, me acabo de salir aquí cuántas horas de pantalla tuve, screen time. Oh. Pero créame que aquí es más la Biblia que otras cosas. Trae también un espíritu de inseguridad. Diga conmigo, inseguridad. Y la inseguridad es algo que te roba mucho en la vida. Y los inseguros tienen diferentes manifestaciones. A veces quieren sobresalir y a veces se hacen víctimas. A mí nadie me tiene en cuenta. Otro espíritu, el espíritu de orgullo, porque el orgullo viene como yo me voy a hacer valer, yo no me voy a dejar rechazar. Y el orgullo es lo más malo que existe. Independencia. En independencia hay muchas cosas que hay que estudiar. No voy a entrar en detalles, pero una de las cosas es que hay gente que yo no necesito consejo de nadie. Y si alguien le da un consejo, dice, a mí que el pastor no me venga a decir qué tengo que hacer con mi vida. No, I will never tell you what to do with your life. I just give you a wisdom, and if you want to apply it, it's up to you. If not, just independencia. Ser fácilmente ofendidos. Gente que con cualquier cosita se ofenden. Dile a tu vecino, pero no te ofendas. No me gustó en esa iglesia. El pastor puso al que estaba al lado mío a decirme, tienes que madurar. ¿Y sabes por qué no te gustó? Porque tienes que madurar.
Dele gloria a Dios. Un espíritu de timidez excesiva. Es una exageración de la timidez. Sí, la timidez puede ser un rasgo de la personalidad, pero a veces ya se convierte en una fortaleza, en una atadura. Querer estar en control, es decir, control y manipulación. Gente que quiere controlar y manipular todas las cosas. Y hay muchas maneras de controlar y manipular, pero déjeme decirle una. Hay gente que hacen algo mal y cuando se les reclama, tuercen todo para hacerse víctimas porque quieren manipular lo mal que ellos hicieron y quedar bien. ¿Sabe por qué el encuentro es lindo? Porque en el encuentro hay unos cuestionarios donde te lleva a que tú te confrontes y te veas como en un espejo, y si hay algo de eso, ese día lo dejas allá, eres sano, eres libre. Diga conmigo: Jesús sana a los quebrantados de corazón. Eso de control y manipulación es tremendo porque una persona ofendida ofende a otros. Una persona herida hiere a otros. ¿Cierto? Y por eso tratan de manipular haciéndose víctimas. Pero hay una buena noticia hoy. Dígala: Jesús sana a los quebrantados de corazón, a los que tienen el corazón roto. Pastor, mi corazón no está roto. Yo soy de los varones que se congregan con José el día martes. Ay, varón. No queremos reconocer que hay cosas adentro que no están bien, que están rotas. We're broken and God wants to heal us. Número 2, Jesús libera de opresión. Y yo le puse allí un término: al pisoteado. ¿A quién libera? Y la frase que Jesús usa es: el Señor me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Póngame atención para que podamos todos captar la idea. La palabra oprimido significa allí alguien que fue pisoteado, magullado, herido, molido por cosas malas que le hicieron. Y esa palabra en inglés dice, en la King James Version, dice bruised. Y la palabra bruised es un moretón, un sangrado interno. Cuando tú te das un golpe y te queda un moretón, adentro sangraste, no salió la sangre afuera y quedó un moretón. Entonces esa palabra oprimido significa que muchas veces hemos recibido golpes y no hubo una explosión de que salió la herida, pero quedó adentro, y entonces estamos bajo un yugo de opresión, estamos pisoteados. Y por eso yo le puse allí a los que han sido pisoteados. Muchas veces hemos recibido cosas que verdaderamente nos han dejado magullados, amoreteados en el alma. Durante el campamento de jóvenes del año pasado, esto no lo hago, y a veces no lo hago porque quiero ser cuidadoso. Yo quiero que mi padre se salve, mi madre ya es salva. Y yo le conté a los jóvenes parte de mi niñez. Y les dije a ellos: ustedes no pueden decir esto afuera. Yo no les autorizo. Yo voy a hablar de mi testimonio. Pero durante mi niñez, y digo nuestra con la de mi hermano, nosotros pasamos por situaciones en las cuales fuimos pisoteados, magullados, quedamos mal. Y cuando crecimos, cuando yo crecí, voy a hablar por mí, yo no puedo hablar por los demás, las consecuencias salieron a la luz. Y por eso antes de Cristo vivía mal. Y me casé estando mal. Y tuve hijas estando mal. Y si no hubiera sido por el Señor, todo se hubiera echado a perder la vida de ellas y la vida de mucha otra gente. Pero gracias al Señor, que un día me salvó y también trajo la palabra y el proceso en el que debería ir, de no solamente recibir a Cristo y ser bautizado, pero de pasar por proceso de sanidad interior, de liberación, que todos debemos pasar.
Por eso es que hay mucho creyente que actúa mal y no hay que juzgarlos. Hay que tratar de ayudarlos a que vean que necesitan ayuda y que Dios sana, que el Señor sana. Entonces dice, Él vino a libertar a los oprimidos. Cosas como abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, algo negativo que pasó con los padres, una ruptura de una amistad importante, la pérdida de un matrimonio, abandono, traición. Son cosas que lo dejan a uno pisoteado, que lo dejan oprimido y que causan que uno esté oprimido a no ser que se sane. Pero también cosas que nosotros hicimos, cosas malas que nosotros hicimos y que las hicimos y nos hirieron. Porque como fueron malas, eso se devolvió y nos hizo daño y quedamos y nos han herido y estamos golpeados, atados y oprimidos. Y me adelanto un poquito a lo que viene en el tercer punto, porque a veces nosotros estamos sufriendo con cosas que nosotros, no con cosas que otros nos hicieron, sino con cosas que nosotros mismos hicimos. Y yo he tenido gente que me ha venido a confesar cosas muy graves, que me dicen, esto no lo puede saber nadie, pero yo todavía lucho con eso. Y a pesar de que recibieron salvación, todavía están llevando la consecuencia de lo que hicieron. Ahí entra, y me adelanto un poquito para que se nos quede bien. Si me arrepentí y el Señor me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme yo mismo? Porque no solamente debemos perdonar a los demás, que es el camino a la sanidad, sino que debemos perdonarnos a nosotros mismos. Porque la falta de perdón es la puerta más grande que se le abre al enemigo. La falta de perdón. Y algo interesante con esto es que a veces la gente cree que ha perdonado cuando no han perdonado. Decirle a otro, yo te perdono, no significa que lo perdonaste. Decirle al consejero, cuando le hablaste y el consejero te dijo, tú ya perdonaste a esa persona, ya la perdoné. No significa que ya la perdonaste. Necesitamos entender y aprender a perdonar. Porque sin perdón no hay sanidad. Ya algunos se pusieron como serios, dijeron, no, yo pensé que eso era automático, usted iba a orar ahorita y me iba a sanar. No, sin perdón no hay sanidad. Y no lo digo yo, es la condición que Jesús pone para sanar nuestro corazón. Hello. Cuando no hay perdón, el enemigo entra y comienza a influenciar. Aquí esta parte es importante porque está la parte de la sanidad del alma, pero está también la parte de espiritual, donde hay influencia de espíritus, donde se les da cabida, donde se les tiene una puerta abierta. Y necesitamos no solamente la sanidad, pero esa sanidad nos lleva a que tengamos, diga conmigo, liberación. Entonces, esas ataduras muestran que hay heridas en nuestra alma que necesitan ser sanadas. La sanidad interior juega un papel importante en la reinvención. ¿Cuántos se van a reinventar este año? O sea, tú puedes decir, sí, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, una mejor versión de. Entonces usemos los términos, a better version of myself. Si tú no te sanas, no lo vas a hacer. Simple. Y vas a seguir ahí tratando y luchando con cosas que Dios dice, hey, ábrete, quebrántate, humíllate, porque yo te voy a sanar. Y ahí entra la fe que tú tienes que tener de que Dios te va a sanar. Diga conmigo, Dios me va a sanar. Gloria a Dios. Y antes de pasar al tercer punto, quiero hacer un paréntesis. Tú no eres tus heridas. Tú no eres los eventos de tu pasado. Tú no eres los errores que cometiste. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un santo, amado, hijo o hija de Dios. Tú eres luz. No permitas que las heridas y las cosas que te pasaron influencien quién tú eres. Tu identidad tiene que estar influenciada por lo que Dios hizo y por lo que Dios dice.
Deja de escuchar tus heridas. Yo soy un pobrecito, pobrecito de mí. O otro se para y dice, no, a mí nadie me viene. Se vuelven verdes cuando se enojan. Los jóvenes no entienden eso porque esa era la serie antigua después sacaron Hulk, pero eso viene de la serie original, gloria a Dios. Tú no quieres verme enojado porque si me ves enojado se me rompe la ropa y me vuelvo verde. Entonces se das cuenta que son dos manifestaciones de un problema. Dos manifestaciones diferentes. Uno de una manera y otro de otra manera. Diga conmigo, yo soy un amado, santo, hijo de Dios. Diga, yo soy luz. Diga, el Señor me creó a su imagen y semejanza. Diga, Él me redimió, me restauró a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Diga, yo soy hijo de Dios. Diga, yo soy heredero de Dios. Diga, yo soy coheredero juntamente con Cristo. Diga, yo soy amado de mi Padre. Diga, yo valgo la sangre de Cristo, porque Él no pagó con oro y plata. Él pagó con su preciosa sangre para que yo fuera redimido. Oh, gloria a Dios. Número 3, vamos bien hoy. Jesús te sana a través del perdón. Y aquí está la carne del plato de hoy. Jesús te sana a través del perdón. En Mateo 18, y usted puede buscar en su Biblia Mateo 18 porque vamos a estar mirando algunas cosas. Amén. En Mateo 18. ¿Lo tiene? Donde está los dos deudores. ¿Qué versículo es? ¿Qué versículo es? No, los dos deudores. 23, gracias. Ahí, pero míreme acá. Téngalo abierto ahí porque vamos a mirar algunos versículos. Pero yo le voy a resumir la historia. Míreme acá. En Mateo 18, Jesús ha estado hablando del perdón anteriormente ahí. Y Él quiere dejar esa enseñanza. Hay un énfasis extraordinario en Mateo 18 sobre Jesús hablar del perdón. Le dijo a Pedro, que Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces, porque a veces necesitamos perdonar más de una vez. Y entonces Jesús le enseña, pero ahora Él sella esa enseñanza con un énfasis, contando una parábola o una historia. Y Él cuenta una historia para mostrar qué es el perdón y cómo funciona el perdón. Y nos enseña cómo perdonar. ¿Cuántos quieren aprender a perdonar de verdad? Entonces dice, un hombre le debía a su señor $50 millones, porque ese es el equivalente de ese tiempo, $50 millones. Su señor le perdona la deuda. ¿Por qué? Porque él va y se humilla y le dice, perdóname, ten misericordia de mí. Él lo iba a meter porque dijo, tú no me pagas, te voy a meter a la cárcel con todo y familia. Él le ruega, el Señor le perdona. Eso representa, diga conmigo, salvación. Y entonces dice que este hombre ahora salvo y liberado de esa deuda, salió y se encontró con un amigo que le debía $50. ¿Cuánto? $50. Y este amigo, él va y le cobra. Y el amigo le dice, no tengo para pagarte. Lo agarra del cuello, lo quiere ahorcar y no lo perdona y lo mete a la cárcel. Viendo sus compañeros lo que había sucedido, se entristecieron y fueron y se lo contaron a su señor. Su señor lo manda a venir de vuelta y le dice, siervo malvado, yo te perdoné a ti 50 millones y tú no le perdonaste a tu amigo $50. Su señor le reprende y al final dice que dice, sáquenlo y entréguenlo a los torturadores. Cada palabra que Jesús dice es importante. Y luego al final dice Jesús, esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Mateo 18:35. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón. Esto muestra cómo el no perdonar abre puertas al enemigo y a espíritus que atan y oprimen. Entonces en el Antiguo Testamento se ve algo severo. Ay, ¿cómo así que lo entregó?
Y dice que el Padre entregará a uno. En el Antiguo Testamento el Señor permitía que su pueblo fuera entregado a los enemigos para que se arrepintieran. Yo no sé usted, pero yo no quiero pasar una consecuencia de esas para arrepentirme. Yo quiero ser humilde y quiero arrepentirme. Y en este caso, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si a mí fue el que me hicieron daño, yo soy el que estoy herido, yo soy el que sufre estas consecuencias, yo soy el que... Debes arrepentirte de la falta de perdón, porque el no perdonar es pecado. Dios espera que así como Él te perdonó, tú perdones. Y quiero hacer un paréntesis. For young people y para los adultos. Hoy en día en la sociedad el sistema educativo es un sistema educativo que le habla a los niños y a los jóvenes acerca de las heridas y las cosas que tienen por lo que hayan pasado en su hogar, pero lo que hacen es crear gente que vive en pity party, en una fiesta de autolástima. Ellos no le enseñan eso para que salgan adelante, sino para mantenerlos ahí, que siempre estén en consejero, en terapista, en esto y en lo otro. En la iglesia nosotros te lo hablamos para que salgas adelante y seas libre de verdad. Entonces, ojo, en mi tiempo no habían guidance counselors, ni la economía de mi casa daba para un therapist o un psychologist. Y jóvenes, usted sabe lo que yo hablé. Yo no necesité un guidance counselor ni un terapista para sanarme de cosas terribles como las que conté. Pero a ustedes les enseñan que ustedes tienen que seguir toda la vida en la misma cosa, en la misma. Ustedes son creyentes, nacidos de nuevo. Entonces, hoy como hay tanta información es, ¡oh! Entonces vamos con los adultos también. Oye, aquí dice que si a uno le hicieron esto, por eso es que yo soy así. So what? Yo soy así, no es correcto y Dios me sana. Amén. Y para sanarme, Él pide que yo perdone al que me lo hizo. Era un paréntesis. You got it? Ok. Gloria a Dios. Perdonar abre las puertas. ¿Cómo vencemos? La palabra dice: sométete a Dios y resiste al diablo y huirá de ustedes. Una herida se vuelve una entrada de un espíritu de odio, rencor, falta de perdón, inseguridad, orgullo, independencia, ser fácilmente ofendido, timidez excesiva o querer estar en control y manipular y otra clase de cosas. La lista sigue. Y lo tremendo es que el enemigo se viste como ángel de luz. Y ahí viene lo que les enseñan hoy en día a los jóvenes y lo que muchos adultos cogen. El enemigo viene y te habla de diferentes maneras. Puede ser de tu pensamiento o con información. José, pobrecito de ti. Sí, lo que esa persona te hizo, muy mal. Tú tienes derecho a ser como eres porque eso te lo hizo. Tú tienes derecho a revancha. Tú tienes derecho a venganza. Tú tienes derecho a ser enojón por eso. Porque esa es la manera como el enemigo engaña. Supuestamente te está consolando, pero lo que está es atrapándote para que tú te quedes metido en eso y no seas libre, porque a él no le conviene que tú seas libre. No hay nada más peligroso para las tinieblas que un cristiano libre. Y yo le estoy hablando a una iglesia que entró en el camino de un nivel más alto de liberación, de libertad. Entonces imagínense cuando eso sucede en un matrimonio y la esposa de pronto le dijo de atrás para adelante al esposo: sorry ladies. Y el esposo sale y entonces, aunque es cristiano, el enemigo le comienza a decir: ¿te das cuenta? Ella no te honra, ella no te respeta. Y ahí es donde comienzan los problemas, porque el enemigo lo pone a ese varón a mirar para otro lado. Mira aquella, ella así como te saludó, como te sonrió. El diablo quiere hacer maldades, el diablo quiere destruir matrimonios, el diablo quiere destruir vidas. Y yo sí, viceversa, también pudo ser el esposo el que le habló de atrás para adelante. Y entonces el enemigo le habla también: mira, él no te da flores, ¿te das cuenta? A aquella sí le dieron flores.
Oh, God, this is good, this is good. Esta serie es buena. ¿Saben que reír es bueno? Trae sanidad. Pero no te pierdas. Sigamos. Ahora, el enemigo te recuerda lo que te pasó en el pasado, lo que te sucedió en el pasado, lo que te dijeron. Y también te insinúa que no te vas a recuperar. But the devil is a liar. El diablo es mentiroso, el enemigo miente. Lo que tú tienes que hacer es no ponerte de acuerdo con él. Sométete a él y el enemigo oirá de ti. Ponte de acuerdo con Dios. Porque de ser un falso consolador se convierte en un torturador o atormentador. Amén. Entonces tienes que decidir perdonar. Pero para eso necesitas confrontar esas cosas. Y confrontar esas cosas a veces duele. Y a veces uno derrama lágrimas. Pero después de eso se levanta sano, libre, sin el estrés de eso, sin la ansiedad de eso. ¿Qué es perdonar? Perdonar es algo así como soltar o dejar libre de deuda a alguien que nos debe. Y puede que perdonar al comienzo dure poco, porque hoy soltaste, pero mañana dijiste, no, esa persona me debe, y vuelve otra vez el rencor y el resentimiento y lo que sea. Y luego intentemos entonces de cobrar de nuevo. Necesitamos mantenernos en el proceso de perdonar, de alimentar eso con la palabra, con la oración. Yo perdoné, la palabra dice esto dice la palabra aquí, en Mateo 6, en Mateo 18, en Efesios 5, ahí es lo que me está diciendo. Cada vez que vengan sentimientos de amargura o pensamientos ansiosos, de que no vales nada, de que necesitas ser vindicado, o sea que tienes que tener revancha o venganza, debes inmediatamente ir a una comunión con Dios, a la palabra, y a renovar el compromiso de perdonar. Si de verdad decides perdonar, debes estar comprometido y mantener ese compromiso de perdonar verdadera y totalmente. No dejes que pensamientos de rencor, de odio, de amargura se deslicen de nuevo dentro de tu mente. La razón por la cual toma más tiempo sanarse es porque no hay perdón verdadero. Entre más rápido aprendas a perdonar, más rápido te sanas. Entonces vamos a mirar rápidamente algunas cosas importantes acerca del perdón que nos habla esa parábola. La primera es liberado de la deuda imposible. Este siervo fue liberado de la deuda imposible. Él no podía pagar. 50 millones no los podía pagar. Mírame acá. Él recibió el perdón de una deuda imposible. Levanta la mano si tú eres cristiano y un día le dijiste a Dios que te perdonara todos tus pecados en el sacrificio de Cristo. Mírame acá, esa deuda que tú tenías con Dios era imposible que tú la pagaras. Pero sin embargo Dios te la perdonó. Sin embargo Dios te la perdonó. Te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que te reemplazara. Pero no solamente eso, puso a alguien que orara por ti, te predicara el evangelio. La deuda que era imposible pagar, ahora estás libre de ella porque tú no la podías pagar. Y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba al Señor diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Podría él pagar 50 millones? No los podría pagar. Él estaba hundido, pero Dios en su misericordia le perdonó. Y yo puse allí, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, o sintiendo compasión por él, lo soltó y le perdonó la deuda. En el versículo 27. ¿Qué hizo? Entonces, ojo, porque ahí dice que lo soltó. Ven acá, José. Cuando alguien le ha hecho daño a uno, está en deuda con uno. Y cuando uno no lo ha perdonado, uno lo tiene ahí amarrado. Y este pesa mucho para que yo lo cargue. Mejor lo perdono, lo suelto. Perdonado, no me debe nada, no quiero seguirlo cargando. Alguien tiene que alegrarse de que usted está aprendiendo cómo perdonar. Dice que lo soltó, pero para eso él fue movido. Ese señor Dios se movió a misericordia para soltarnos y perdonarnos la deuda que teníamos con él. Amén. Y eso es lo que es perdonar. ¿Ok? Entonces comienza con misericordia, con compasión. Comenzó con la misericordia de Dios sobre uno.
El perdón no comienza con que tú vas a perdonar. El perdón comenzó con que Dios tuvo misericordia de ti, ya te perdonó la deuda que no podías pagar. El perdón no comienza tú perdonando. El perdón comienza cuando Dios te perdonó a ti la deuda que no podías pagar, la deuda que te estaba llevando a perdición eterna, la deuda que te estaba llevando a que cuando te murieras te fueras a un infierno por la eternidad, la deuda que causaría que tu vida fuera una vida todo hasta los 90 o 100 o lo que Dios te dé, en amargura, en dolor, en resentimiento y aún viviendo de maneras incorrectas, porque eso produce patrones de vida incorrectos. Pero un día Dios dijo: tengo misericordia de ti, te he alcanzado, te he dado mi evangelio, te he extendido mi gracia, mi espíritu te ha convencido, perdonado eres. Y puedes decir hoy en inglés: I am forgiven, soy perdonado por la misericordia. Ahí comenzó, gloria a Dios, el perdón. No comienza en mí, ya comienza en Dios, en la bondad y la benignidad, en la benignidad de Dios. Y Dios dice que a ese señor, a ese siervo lo soltó, lo desató del cautiverio en el que estaba, como nos liberó a nosotros del pecado. Entonces el perdón comienza cuando se libera de deuda. Diga conmigo: liberar de deuda. Liberar de deuda. Cuando liberamos de deuda, allí comienza el perdón. Fuimos liberados de la deuda que teníamos con Dios. Ahora nosotros debemos liberar de deuda a los que nos han hecho daño. Y Pablo dice en Colosenses 2:14 que Cristo ha cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Esa era la deuda tuya y la mía. Pero Cristo en su sacrificio canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, aleluya, y que nos era adverso. Ahí es donde comienza el perdón. Gloria a Dios. Debemos entender que cuando Dios nos perdonó, cuando el Señor nos dio esa misericordia, esa compasión, nosotros recibimos algo demasiado grande, porque era una deuda que no podíamos pagar. Yo no podía pagar por esa deuda. Una teología equivocada en la cual hice muchas cosas malas y ahora voy a hacer muchas cosas buenas para compensar. Y cuando equilibre, entonces sigo haciendo más buenas para ganarme el cielo. Diga conmigo: eso no es salvación, eso no es gracia, eso no es lo que Dios ofrece. Dios dice: no necesitas hacer nada. Si te arrepientes, yo te voy a extender mi bondad y mi misericordia, y te voy a perdonar, y te voy a hacer totalmente nuevo, y te voy a sanar. Ahora, como producto de eso, yo voy a comenzar a hacer buenas obras, pero ya yo no las hago para ganarme nada. Cristo ya pagó. Yo no tengo que hacer nada para salvarme. Si yo me humillo a Él y le creo a Él y lo recibo como mi Señor y Salvador y de verdad le entrego mi vida, entonces recibo eso. Eso es grande, porque ahora ya no iré al infierno, ya no iré al lago de fuego, ya no iré a perdición y ya no desperdiciaré mi vida en la tierra ni le haré la vida de cuadritos a los demás. Ahora viviré una mejor vida, gloria al Señor. Lo segundo que vemos aquí es que hubo una respuesta contradictoria, porque este hombre recibió ese perdón y tú pensarías que alguien perdonado de cosas tan tremendas debería tener un agradecimiento, una gratitud exorbitante. Debería estar, wow. Me temo que muchos cristianos no están tan agradecidos con, sí, yo soy cristiano, yo le hago el favor al pastor de ir los domingos y a Dios también. Oh, no, tú no le haces favor a nadie. Tú eres beneficiado cuando vienes, pero tú deberías venir a adorar al Señor, porque debe haber en ti un agradecimiento tan grande, aleluya, no por la tortilla, no por el frijol, no por la pupusa, no por la alcapurria, metámosle de todo aquí, aleluya, no por la arepa, sino por la salvación tan grande, por haberte perdonado, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Y después lo que sigue, aleluya,
Pero la historia toma un giro diferente, porque este hombre que ha sido perdonado de una deuda imposible, ahora toma a su amigo en el versículo 28 y dice que al salir encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, lo agarró por el cuello, comenzó a estrangularme: págame lo que me debes. En comparación a la deuda que le había sido perdonada, lo que él debía perdonar no era nada. En comparación a 50 millones, 50 dólares no es nada. Míreme acá. Tu deuda con Dios era de 50 millones de dólares. Mi deuda con Dios era de 50 millones con dólares. Si queremos ilustrar un valor, y lo que otro te haya hecho son 50, por muy grave que haya sido. Y si Dios te perdonó 50, tú tienes mucho para perdonar. 50 millones, tú tienes mucho para perdonar 50 dólares. Lo que se espera es que tú reconoces la grandeza de lo que Dios te ha perdonado, que tú vas a perdonar al que te haga daño o al que te hizo daño. Hello. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? Que él había sido negligente en sentir el peso de su propio pecado. Ay, sí. Mire esto acá. Quédate ahí, tranquilo. José. Voy a hablar de José porque José ha dado su testimonio. José estuvo en drogas. Y José esto. Y José lo otro. En cambio, cuando Dios me alcanzó a mí, yo nunca hice drogas. Luisito, te voy a contar mi testimonio. Comparado con él, yo era un ángel. Cuando tengo esa actitud, no la tengo, gracias a Dios. Cuando tú tienes esa actitud, tú estás muy mal. Tú estás más mal que el que estuvo en cosas peores que tú, si es que las ponemos peores. Porque aunque lo tuyo ha sido, entre comillas, light, te estaba llevando al infierno, iba a arruinar tu vida. Y esto es bueno para nuestros hijos que nacieron en el evangelio. Mi padre estuvo en eso, pero yo sí. No. Wait a minute. Tú eres un pecador igual que todos los demás, que todos. We are all in the same boat. And we need to be rescued. Entonces, él no entendió el peso de su pecado para decir: wow, lo que Dios me perdonó es grande. Muchos cristianos no pueden perdonar porque creen que lo que Dios me perdonó esos pecaditos, porque yo era bueno. Yo daba para el pan y la leche, dicen por allá en un país. Aleluya. Lo segundo es que este hombre fracasó en entender el perdón. Entender el perdón. Y nosotros debemos entender que Cristo removió la deuda que no podíamos pagar. Lo tercero es que él fracasó en estar lleno de agradecimiento. Por lo anterior, ahora él no es tan agradecido. Lo cuarto es que este siervo falló en sentarse, estar en la palabra, permanecer en la palabra y entender o comprender la gracia de Dios. Y eso fue lo que nos dijo Juan 8 hoy, o el Señor en Juan 8. No comprendemos la gracia de Dios. Cuando no entendemos lo anterior que he dicho en este momento, no entendemos, wow, la gracia de Dios. Por eso, yo voy a hablar de mi pastor. Mi pastor salió de una vida de drogas y de crimen. Y cuando uno lo ve, ese hombre es agradecido con Dios. Pero el que no haya salido de eso debería ser igual de agradecido. Porque dice, qué gracia la de Dios. Qué gracia. Qué favor que yo no merecía. Wow. Si tú no estás wow con la salvación y la gracia de Dios, no puedes perdonar. Lo siguiente es que una vez que has recibido el perdón, esto se convierte en una obligación duradera. Diga conmigo, obligación duradera. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no deberías también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
una vez que tú has recibido la misericordia de Dios, Él espera que tú tengas misericordia con los que te hayan hecho daño o te hayan hecho daño. ¿La recibiste? ¿La recibiste? Entonces, entonces la pregunta es, ¿no era esta tu obligación duradera? El deber de este hombre no era solamente estar lleno de gratitud, sino también dejar que la misericordia de su Señor, la cual él había recibido, fuera un patrón de su vida, de su conducta y de lo que sentía por los demás, aún por los que le habían hecho daño. Por eso la palabra dice que cuando alguien te haga daño, dice, bendigan a los que le hacen mal. ¿Qué hay que hacerlo? Bendecirlos, orar por ellos. Gloria a Dios. Lo siguiente es que el perdón en práctica. Perdón en práctica. Mire lo que dice. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón. Diga conmigo, de todo corazón. A los que te han ofendido. El Señor espera que nosotros perdonemos gente. El que no entiende el perdón de Dios no lo ha recibido. El perdonado perdona. El que no es perdonado no puede perdonar. ¿Eres perdonado? ¿Valoras la grandeza de la gracia de Dios? ¿Estás agradecidísimo por lo que Dios te perdonó y no merecías ese perdón? Entonces lo has recibido, lo has contemplado, le das gracias a Dios continuamente. Entonces el perdonado perdona. El perdonado perdona. Ahí entra en la práctica. Y antes de terminar, quiero decir algo, porque este punto es importante. Mire, hoy Dios nos está alineando como cristianos. Estamos rumbo a celebrar el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y se supone que usted debe tener un acercamiento a Jesús en estos días. Yo no tengo que decirle, ayune un día a la semana, ayude 2 días. No, usted métase y diga, yo quiero acercarme para que cuando celebre, sepa lo que estoy celebrando. Este siervo le dijo a su señor, perdóname, me debes 50 millones, ¿me lo pagas ya o te meto con toda tu familia a la cárcel? Perdóname, yo te lo pagaré todo. Él dijo que lo podía pagar todo. ¿Lo podía pagar todo? No. Hay gente que vinieron al Señor y le pidieron perdón, pero adentro ellos pensaban que podían pagar su deuda. Y entra lo que dije hace un momento. Si hago más obras, si hago esto, si hago lo otro. No, es al contrario. Recibe el perdón y la restauración. Y en ti se producirán las nuevas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Entonces cerramos con esto. Diga conmigo, principio duradero. El perdón es un principio duradero. Entonces, porque todo esto debe convertirse en que esto es un principio duradero. O sea, no es algo que es para perdonar a este sí, a este no, o en este tiempo sí. No, ya en nosotros debe convertirse, como se dice en inglés, second nature. El perdonar debe ser algo que fluye en nosotros. Amén. Entonces, el Señor nos enseñó en Mateo 6, 14 y 15 en la oración modelo, perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a los que pecan o han pecado contra nosotros. El rey de la historia hace que este hombre sea entregado a los torturadores hasta que pague todo, lo cual él no va a poder pagar. Jesús está diciendo algo aquí tremendo, porque así como el Padre es ampliamente generoso en misericordia y gracia, Él también es estricto cuando nosotros no seguimos sus principios y sus mandamientos. Ampliamente generoso en perdonar, en dar gracia, en dar lo que dicen en inglés second chances y a veces third and fourth, porque somos cabeza dura. Pero también Él es estricto, porque Dios tiene una compasión, una misericordia tan grande
que Él no puede aceptar que si nosotros la recibimos, no la demos. Él no puede aceptar que si nos la dio, nosotros estemos vacíos de ella. Nosotros tenemos que mirar a la gente, especialmente a la gente que nos hizo daño, con misericordia. Entonces viene lo segundo que debe funcionar de esto, y es que debe convertirse en una práctica normal. Diga conmigo, perdonar debe ser una práctica normal. Dígalo fuerte, perdonar debe ser una práctica normal. Debe ser algo que fluye en nosotros. Y muchas veces gente no nos pedirá perdón. Son orgullosos, arrogantes, no reconocen, tienen sus propios issues, que Dios los bendiga. No nos pedirán perdón, pero nosotros debemos perdonarlos delante de Dios. Y otros nos pedirán perdón sinceramente. Con ellos podemos restaurar relación, porque están arrepentidos y no quieren volver a hacer lo mismo. Le dio respuestas la palabra. Le dio respuestas la palabra. Así de que vamos a entrar en este camino, en esta serie, y vamos a entrar y a enfocarnos semanalmente en oración, en ayuno personal. Regístrese al encuentro, porque allí usted va a ser ministrado con tiempo, libre de todo ruido y de toda interrupción, y va a ser algo maravilloso. Yo solamente quiero como poner un fundamento. Amén. Uno de los reformadores dijo que cuando Dios nos ordena desearle el bien a los que nos han hecho mal, Él demanda que nosotros lo hagamos. Y Él no está pidiéndonos que aprobemos las cosas malas que hacen o que hicieron, pero Él quiere que nosotros les extendamos la misericordia que nosotros mismos hemos recibido. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de